Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial. El día de hoy les muestro este precioso proyectito que hemos elaborado con muchísimo cariño para ustedes. Es una conejita orejona que mide aproximadamente 24 centímetros. Recuerden que ustedes pueden realizarlo con los colores de su preferencia. Asimismo, te invito a que te puedas suscribir en mi canal, y si aún no me sigues en Instagram y TikTok, me encuentras como Amiguru Miss Yaori. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Comentarles que nos hemos quedado en esta parte de las piernitas. Ya contamos con sus zapatitos y sus piernitas, así que ahora vamos a hacer la unión. Y pues como ya les comenté, en una pierna se corta el hilo pequeño y en la otra lo dejamos el hilo. En la piernita que hemos dejado lo que es el hilo o hemos terminado, entonces lo que vamos a realizar es ahí estamos finalizando. Entonces ahora lo que vamos a proceder es a tejer 4 puntos bajos. Vamos a avanzar 1, 2, 3, 4. Una vez que realizo mis 4 puntos bajos, voy a realizar 3 cadenas, 1, 2 y 3. Coloco la siguiente piernita, también tengo que dejar 4 puntos bajos, 2, 4, y en el siguiente coloco lo que es el siguiente punto. Entonces aquí voy a tejer los 18 puntos bajos que me quedan. Entonces vamos tejiendo 1, 2, 3, 4. Esta parte de aquí de este hilo no tejemos en la parte de arriba, sino lo tejemos acá abajito. Ahí vamos 2, 4, 5 y seguimos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Al contar con mis 18 puntos bajos de una pierna, ahora voy a tejer las 3 cadenas. Entonces acá lo realizamos un punto bajo, 2 y 3 cadenas. Y luego nuevamente vamos a iniciar con los 18 puntos bajos. Ahí realizamos 1 de la siguiente pierna, los 18 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y acá nuevamente realizo las 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y ahora vamos a realizar lo que es, llegamos al punto de inicio. Al final vamos a culminar esta fila, que hablaríamos la fila número 20, que es la unión de las piernitas. Estamos culminando con 42 puntos bajos. ¿Por qué? Por motivo de que tenemos 18 puntos bajos en esta pierna más 18 puntos bajos en esta pierna, son 36 puntos bajos.
más 3 cadenas de la parte de adelante, que serían 3 puntos bajos, serían 39, y más 3 cadenas de la parte de atrás, que serían 42 puntos bajos. Entonces, eso para que quede claro, y en cuanto ustedes lo realicen, no tengan ninguna duda, o pues no se equivoquen por qué les salió estos puntos, por qué sí menos y por qué sí más. Entonces, de esa forma estamos culminando esta fila número 20 con 42 puntos bajos. Ahora vamos a tejer desde la fila número 21 hasta la fila número 33. Solamente se teje los 42 puntos bajos sin hacer ningún aumento ni tampoco una disminución. Así que vamos a ir avanzando. Ya me encuentro en la fila número 33, hemos avanzado de esta forma, así que vamos a colocar un marcador. Pueden colocar un hilo de diferente color y vamos a realizar la siguiente secuencia con disminuciones. Vamos a iniciar con la siguiente secuencia de 1, 2, 3, 4, 5 y procedemos con una disminución. Nuevamente vamos a realizar 1, 2, 3, 4, 5. Seguimos. 1, 2, 3, 4, 5. Procedemos con la disminución. Seguimos 1, 2, 3, 4 y 5. Seguimos con las disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y procedemos con una disminución. Hemos culminado la fila número 34. En esta fila número 34 hemos realizado 5 puntos bajos, una disminución. Se ha repetido durante 6 veces hasta poder culminar con 36 puntos bajos. Ahora vamos a tejer desde la fila número 35 hasta la fila número 40. Se tejen los 36 puntos bajos. Muy bien, nos encontramos en la fila número 40. Les recuerdo que pueden ir realizando, ingresando lo que es el relleno. Ahora vamos a continuar con la fila número 41, en el cual colocamos un marcador, puede ser un hilo de diferente color, y vamos a realizar la siguiente secuencia. Tejemos
4 puntos bajos. Ahí tengo 1, 2, 3, 4 y procedemos con una disminución. Nuevamente vamos a realizar 1, 2, 3, 4 y procedemos con la disminución. 1, 2, 3, 4 y procedemos con la disminución. 1, 2, 3, 4 y se procede con la disminución. Seguimos. 1, 2, 3, 4 y se procede con la disminución. Nuevamente 1, 2, 3, 4 y una disminución. Es decir, que en esta fila número 41 estamos realizando 4 puntos bajos, una disminución. Se va a repetir durante 6 veces hasta poder culminar con 30 puntos bajos. Una vez que me encuentro en la fila número 41, lo dejamos para poder realizar lo que es el bracito y así poder unir al cuerpo. Y comentarles también que voy a iniciar con el bracito, en el cual voy a iniciar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ahí tengo 2, 3, 4, 5, 6. Jalamos el hilo y la fila número 2 vamos a realizar la siguiente secuencia. Vamos a realizar 6 aumentos, es decir, tejemos un aumento en cada punto por 6 veces hasta poder culminar con 12 puntos bajos. Ahí tengo 4 puntos, 6, 8, 10 y 12. Continuamos con la fila número 3 y en la fila número 3 vamos a realizar un punto bajo y un aumento. Ahí tengo un punto bajo y un aumento. Esta secuencia lo voy a repetir durante 6 veces y en esta fila número 3 voy a culminar con 18 puntos bajos. Así que estamos realizando en este momento un punto bajo y un aumento hasta poder culminar. Muy bien, aquí ya he finalizado esta fila número 3. Ahora voy a tejer la fila 4, 5 y 6. Estas 3 filas voy a tejer los 18 puntos bajos. Ahora colocamos un marcador. Hemos finalizado la fila número 6 con 18 puntos bajos. Ahora colocamos un marcador y vamos a continuar con la fila 7. En esta fila número 7 vamos a realizar un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta.
En esta secuencia hemos realizado un punto bajo, una disminución, lo hemos repetido por 6 veces y estamos culminando con 12 puntos bajos. Entonces ahora vamos a tejer la fila 8 hasta la fila 24, vamos a tejer los 12 puntos bajos. Así que nos vemos apenas finalicemos la fila número 24. Ese sonido también se escucha bien feo. Ahorita me piden, para yo quitar el sonido de fondo, me piden que pague. Por eso es que ahorita estoy apagando la tele. En cambio antes el aplicativo me daba la opción de poder eliminarlo, el ruido gratuito, y ahora quieren que yo pague. Y entonces por eso es que no quiero me moleste el sonido. Ya hemos finalizado esta fila, estamos en la fila número 24. Ahora lo que vamos a colocar es el relleno. Lo tratamos de colocar de esta forma para que no se nos haga una bola, y lo ingresamos poco a poco. Entonces vamos a ingresarlo. Recuerden, no lo puedan ingresar mucho relleno porque si no le va a quedar muy gordito los bracitos, y les sugiero que puedan realizarlo de esa forma. Ahora, una vez que ustedes rellenan, les sugiero que lo realicen de esta forma, y si les queda a ustedes relleno por la parte de aquí o se les sale, lo tratan de sacar para que quede parejo. Una vez ya rellenado, tomamos lo que es, vamos a hacer la unión y realizamos la unión de las dos filas así, y vamos a tejer 6 puntos bajos porque vamos a tejer la mitad. Estamos cerrando 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, una vez que ya finalizamos con punto deslizado, vamos a cortar el hilo, dejamos un poco para poder unir al cuerpo, y vamos a tejer nuevamente un siguiente bracito para poder unir al cuerpo. Ya cuento con mis dos bracitos, entonces ahora vamos a realizar lo que es la unión al cuerpo. Me encuentro yo en la parte del cuerpo en la fila número 41. Vamos avanzando con la fila número 42 y acá estamos con nuestro marcador. Realizamos un punto bajo y vamos a tejer la unión al cuerpo. Vamos a tomar lo que son los dos de acá del brazo, vamos a tomar 6 puntos bajos con el cuerpo. Entonces se une al cuerpo 6 puntos bajos del brazo y con el cuerpo. Entonces aquí vamos a hacer los 6 puntos bajos. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá tengo mis 6 puntos bajos. Si a ustedes le queda un poquito, no le queda muy centrado, de la misma forma como a mí me queda, recorren, ya no tejen un punto sino tejen 2 puntos para que les quede bien centrado. Entonces ahí no habría ningún problema porque al final terminamos con 30 puntos bajos. La única diferencia es que recorren en caso no le quedara en la misma posición. Hemos realizado un punto bajo, 6 puntos bajos del brazo, y ahora vamos a tejer para la parte de adelante, que es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Voy a tejer 10 puntos bajos para la parte de adelante y nuevamente realizo la unión con el siguiente brazo, y aquí vamos a unir los 6 puntos bajos. Ahí tengo 1, 2, 3, 4,
5 y 6. Como ya tengo mis 6 puntos bajos, ahora solamente dejo lo que me queda, los puntos que me quedan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y de esta forma estamos completando los 30 puntos bajos. Hemos iniciado con un punto bajo más 6 puntos bajos del brazo, son 7, más 10 de adelante son 17, más 6 son 23 y 7 en la parte de atrás son 30 puntos bajos. Entonces ahí ya tenemos lo que son la unión de los brazos con el cuerpo. Ahora vamos a tejer desde la fila número 43, porque esta fila es la número 42, y la fila número 43 vamos a tejer la siguiente secuencia. Y en la fila número 43 cruzamos lo que es el marcador y vamos a hacer la siguiente secuencia de 3 puntos bajos y una disminución ahí. Aquí estoy culminando la fila número 43 con la secuencia de 3 puntos bajos, una disminución. Asimismo, recuerden que estos hilos lo ingresamos por dentro, si no también pueden ir escondiendo tejiendo, si no lo pueden cortar. Y recuerden que conforme vamos avanzando vamos a ir ingresando lo que es el relleno. Ahora vamos a las siguientes filas, que son la fila número 44 y la fila número 45. Se va a tejer solamente 24 puntos bajos, así que vamos a avanzar con esta secuencia. Me encuentro ya en la fila número 45, voy a cerrar con un punto deslizado y recuerden que también estaríamos cortando o dejando hilo para unir a la cabecita. Como ya hemos culminado, vamos a ingresar lo que es un poco de relleno. He ingresado lo que es el relleno. Asimismo les recomiendo de que puedan ingresar el relleno conforme vamos avanzando con el tejido para poder evitar de que se nos pueda acumular o hacer una bola. Entonces retiramos lo que es el marcador y hasta aquí hemos finalizado con la parte del cuerpo con la unión de los bracitos. Así que nos vemos en el siguiente tutorial.